Oremos y vamos a estudiar. Padre maravilloso, gracias que podemos venir a tu presencia en estos momentos, Señor, y tomarnos de tu mano. Queremos, Señor, ser estudiantes sabios de tu palabra. Darle, Señor, la autoridad a lo que tiene autoridad, que es tu palabra, el espíritu de profecía, lo que los profetas han dicho. Y, Señor, no confiar nuestra vida en la opinión de pastores, de teólogos, de aquellos que parecen informados, sino que juzgarlo todo, Señor, por aquello que está escrito. Queremos pedirte en estos momentos que tú nos enseñes, nos hables, y Señor, nos sentamos a tus pies como niños, ignorantes, incapaces de dividir sabiamente tu palabra. Necesitamos tu espíritu y queremos pedir que Él nos guíe en el estudio por Jesús. Amén. Muy bien, el versículo del capítulo 3, el apóstol Pablo le dice, oh Gálatas insensatos. Gálatas tontos, le está diciendo el apóstol Pablo. Es interesante que la hermana de White le dice de que el apóstol Pablo le escribe, hay una gran diferencia en la manera que el apóstol Pablo le escribe a los corintios. Suave, usa argumentos indirectos, porque la situación de los corintios es distinta a la situación de los gálatas. A los gálatas los confronta derecho y los llama aquí insensatos, fatuos, palabra más directa, tontos, engañados, no piensan por ustedes mismos. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. ¿Quién os fascinó? Esa palabra, fascinó. En el original, la palabra fascinó viene de la palabra que se usa para el encantamiento que usa una bruja para engañar a alguien. Am, Estoy buscando aquí, es que tengo las palabras en inglés, pero no las tengo en español. Am, es más que engañado. Es, claro, es usar trucos para engañar la mente. Es la labor que hace Embrujado, alguien que, ¿cómo hermana? embrujado, Sí, no es la palabra sí, embrujado, es bewitched, claro, es embrujado. ¿Quién tal nos cual. embrujó? Les dice el apóstol Pablo literalmente. ¿Por qué? Porque el error tiene un poder de encantar la mente. Cuando se hacen encantamientos para que la persona no pueda ver la realidad. El error tiene un poder fascinante, que es la palabra que se usa en el español, para ah, enceguecernos a ver la realidad y llevarnos en el error como que fuese realidad. Y eso es lo que ocurre con estas teorías que se presentan dentro del adventismo conservador en cuanto al tiempo del fin. Uno puede hablarlo hoy, mañana sale un predicador que presenta argumentos fascinantes y las personas caen, porque claro, uy, sí, qué racional, qué increíble, claro. Y la verdad pierde su poder. Y eso fue lo que le pasó a los Gálatas con el asunto que estaban ellos confrontando en cuanto a la justicia por las obras. Entonces el apóstol Pablo hasta aquí ha presentado la verdad en forma bien clara, la justificación por la fe. Y aquí ahora él comienza a confrontar a los Gálatas con su error en forma bien directa y los llama insensatos, fatuos, tontos. Am, Han sido enceguecidos, han sido embrujados por el error. Es interesante, ¿no? Porque
cuán cuidadosos hemos de ser nosotros en presentar la palabra de Dios. Porque con las buenas intenciones, porque yo pienso que no hay predicador que, bueno, sí hay, pero la gran mayoría de los predicadores no son malintencionados. Ellos no están calculando el enseñar error. Lo mismo yo pienso de los judíos que vinieron a Galacia. Ellos vinieron a Galacia creyendo de corazón que el apóstol Pablo estaba equivocado y que él enseñaba un evangelio erróneo. Y entonces ellos querían corregir al apóstol y llevar a la iglesia a la verdad. Pero ellos son los engañados. ¿Cómo entonces yo determino el engaño de la verdad? Es por la palabra de Dios. Es Aquí el apóstol Pablo me dice, oh Gálatas insensatos, fatuos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? En otras palabras, el apóstol Pablo ya les dio la verdad. Pasó el apóstol Pablo con estas personas meses trabajando, llevándolos al conocimiento de la verdad. Y como lo hizo, dice, para no obedecer la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces el apóstol Pablo claramente les hace ver a los Gálatas que cómo pueden ser tan tontos de que habiendo ellos recibido a Cristo crucificado, habiendo ellos recibido una exposición tan clara, una manifestación tan clara de Cristo, porque el apóstol Pablo, el centro de su mensaje era Cristo crucificado, era allí donde él llevaba a todos los gentiles a encontrarse con Cristo, tener una experiencia con el Señor crucificado. Y ahí se manifestaba, ahí se establecía la experiencia de los Gálatas. Ellos habían tenido una experiencia verdadera de conversión. Habían recibido el Espíritu Santo, como ya hemos visto. Se habían encontrado con Cristo. Entonces, el apóstol Pablo puede apelar a aquella experiencia porque el apóstol Pablo sabe de que ellos tuvieron una verdadera experiencia bajo su ministerio. Ellos se encontraron con Jesús crucificado. Esto es importante porque en el versículo 21 del capítulo 2 el apóstol dice, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esos son argumentos que él ya presentó, los Gálatas entienden aquello. Entonces ahora, luego de haber dicho eso, el apóstol Pablo los lleva a la realidad de que ellos se encontraron con Cristo crucificado, que ellos vieron la realidad de Cristo, la necesidad de Él muriendo por nosotros, que Él muere para nuestra justificación. Que si la justicia es por la ley, no es necesario que Cristo muera. Y ellos han tenido una experiencia con Cristo, el Cristo crucificado. Ellos recibieron su justificación a través de la aceptación de un Jesús que fue crucificado. Y eso fue presentado ante sus ojos claramente. Entonces el apóstol Pablo aquí está apelando a una experiencia que ellos han tenido, una experiencia personal que ellos tuvieron con Jesús. Entonces, ¿por qué los llama insensatos y fatuos? Porque a pesar de haber tenido esta experiencia, ellos la están abandonando para ahora dejar aquello, una confianza por fe, y comenzar ahora a confiar en sus obras. Dice el versículo 2: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O por el oír de la fe. Entonces el apóstol aquí nuevamente apela a la experiencia. Ellos ya recibieron el Espíritu Santo. Miren qué poder tiene el engaño. Estas personas han tenido una experiencia verdadera. Se han encontrado con Cristo. Han recibido el Espíritu Santo. Y sin embargo, aún están siendo engañados. El poder del error
en la naturaleza humana tiene un poder encantador. Nos embruja el error, nos enceguece a la realidad y nos entorpece para que nosotros podamos correctamente balancear. Por eso hemos de tener mucho cuidado con lo que escuchamos, mucho cuidado con las cosas que permitimos que se alojen en nuestra mente. La duda, por ejemplo, tiene un poder fascinador en el ser humano. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a escuchar dudas en cuanto al espíritu de profecía y no las corroboramos con la verdad, sino que permitimos que la duda se aloje en nuestra mente, es a cuántos les ha costado su experiencia. ¿Cuántos adventistas hay dentro de la iglesia que ya no creen en el espíritu de profecía? 17% de los adventistas leen el espíritu de profecía. Y un número muy bajo creen que es profeta, veintitantos por ciento me parece que era. No, 77% creen que Elena de White es profeta. Y ahí ese número ha ido reduciendo. 17% la leen. ¿Por qué? Porque hemos escuchado dudas. Si no conocemos la verdad, cuánto más fácil es caer. Imagínense, los Gálatas no tan solo habían escuchado la verdad de uno de los más grandes de los apóstoles, habían experimentado la verdad, el verdadero conversión, se habían encontrado con Cristo crucificado, lo habían llegado a amar, habían entendido que Él murió para la justificación de ellos, que si Cristo, sin la muerte de Cristo no pueden ser justificados, que la ley no les justifica. Ya el apóstol Pablo les había enseñado todas estas cosas y sin embargo el error los embruja. Entonces hemos nosotros de tener mucho cuidado con lo que escuchamos, mucho cuidado. Hay personas que le encanta estar escuchando a, a los que presentan otro punto de vista en cuanto a estas cosas, sin saber que están preparando su mente para caer. Claro, somos libres de escuchar todo y retener lo bueno, pero el problema es esto, que también en eso ahí está el peligro de ser engañados por el error. Hay que conocer la palabra de Dios, conocer el espíritu de profecía. Nuestras raíces y nuestras bases han de estar bien fundamentadas. Hemos de tener una experiencia real con Cristo. Hemos de caminar con Él en humildad, porque si no vamos a ser engañados. Ya están soplando sobre la iglesia todo tipo de viento de doctrinas, todo tipo. Liberales, conservadores, andan todos volando con doctrinas fantásticas, desde la ordenación de la mujer, distintos tipos de culto, alternativas de dieta, de vestimenta, antitrinitarianismo, fechas, todo tipo de doctrinas. Entonces, solo aquellos que han fortificado su mente con la verdad de las Sagradas Escrituras y tienen una viva relación con Jesús van a poder sostenerse. ¿Por qué? Porque el error tiene un poder embrujador. Es, el error es muy atractivo para nuestra naturaleza. Al ser humano le encanta vivir en error. Preferimos estar engañados que nuestros ojos sean abiertos y ver la verdad. Muy bien, vamos de vuelta al versículo 1. Trae a los Gálatas al punto de la conversión, donde ellos tuvieron una verdadera experiencia con Cristo y le hace preguntas en cuanto a esa experiencia. Aquella experiencia que tuvieron, ¿fue por las obras de la ley o fue por la fe? Recibieron el Espíritu. Versículo 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Yo te hago ahora una pregunta. ¿Has recibido el Espíritu? ¿Has sido bautizado con el Espíritu Santo? Porque no es suficiente tener un encuentro con Jesús. Hemos de ser bautizados por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo tenga el poder de vivir en nosotros y nos dé el poder para vivir una vida
cristiana, que es una vida poderosa. Los Gálatas lo habían recibido. El apóstol Pablo los apunta, les dice, ¿recibiste el Espíritu Santo ya? Dándolo por sentado que ellos reciban. ¿Cómo sabía el apóstol Pablo que lo recibieron? Bueno, lo recibieron bajo su ministerio. Así que aquí vemos que el apóstol Pablo era un evangelista bien dado, porque él no iba, simplemente predicaba unos días y se iba. El apóstol Pablo vivía entre ellos para establecer la iglesia. Versículo 2 nuevamente. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Cómo vino el Espíritu Santo? ¿Por el hecho de que tú guardabas la ley? ¿Por el hecho de que estabas llevando a cabo todas estas ceremonias judías? ¿O porque eras obediente a los 10 mandamientos? ¿O simplemente recibiste el Espíritu Santo cuando recibiste a Cristo como vuestro Salvador? Por fe. Y los Gálatas, de hecho, tienen que responder que fue por fe. Entonces lo que el apóstol Pablo aquí está mostrando es que su conversión no vino como resultado de haber seguido una serie de ceremonias y haber ellos dicho, bueno, ahora soy digno, Dios me acepta porque yo guardo el sábado, porque yo me circuncidé o porque yo guardo las fiestas. No, o sea, el apóstol Pablo le está mostrando de que ellos fueron aceptos en Cristo Jesús por fe. Entonces es un argumento poderoso que el apóstol Pablo está usando, el llevarlos de vuelta a su experiencia original. El problema es que hay muchos dentro adventistas que no tienen experiencia original. Ellos llegaron a ser adventistas, pero nunca han sido convertidos. Versículo 3. ¿Tan necios sois? Aquí nuevamente usa esa palabra. Es la misma palabra usada en el versículo 1, insensatos. Es exactamente la misma palabra en el griego. Tontos. Tan tontos sois. Aquí por eso usamos palabras más pulidas para que no parezca, pero eso es lo que el apóstol. Mira, déjame darte los significados de esta palabra traducida, necios aquí. Ah, que no es inteligente. Ah, dice que no entiende, que no es inteligente, que no es sabio, que es tonto. Esa es la palabra que le está, es una palabra dura. Tan necios sois, dice. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Así que aquí el apóstol Pablo está desenmascarando el verdadero conflicto. El verdadero conflicto, y el conflicto ya lo hablamos la semana pasada un poco, es el conflicto entre el espíritu y la carne. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 5 que estos dos principios son contrarios. Hay una constante batalla dentro de nosotros para la carne queriendo tomar el control de la vida espiritual. ¿Por qué? Porque la carne, a pesar de que ha sido crucificada, no muere. Literalmente nosotros vamos a llevar la carne con nosotros hasta el día de nuestra glorificación. La carne siempre va a estar tratando de tomar el control de nuestras vidas. Y en este caso, la carne está queriendo, ha engañado a los Gálatas a través de los argumentos enseñados de las falsedades. La carne entonces toma la preeminencia y es la naturaleza caída, los lleva a pensar ahora de que para ser aceptos por Dios, ellos tienen que comenzar a guardar toda la ley. Es un argumento que corre una línea bien fina, porque no podemos ser salvos en desobediencia, pero no somos salvos por la obediencia. Dios no nos puede salvar en desobediencia a la ley. Dios nos salva para obediencia a la ley, pero esa obediencia a la ley nunca nos hace aceptos ante Dios.
Lo que nos hace aceptos ante Dios es la justicia de Cristo, nuestro Salvador, viviendo en nosotros a través de su Espíritu, es lo que nos hace aceptos ante Dios, es esa justicia imputada, regalada. Pero la carne no le gusta eso, la naturaleza humana natural no le gusta eso porque nosotros somos naturalmente independientes, orgullosos, autoexaltados. Queremos sentirnos importantes. La carne, en vez de morir, prefiere hacerse pasar por buen cristiano. ¿Y cómo se hace pasar por buen cristiano? Por obras. Por eso que las obras son tan atractivas. El que yo sea vegano, si no lo hago en forma correcta, no tiene valor ante los ojos de Dios. Si mi pagar diezmos me hace sentir de que yo soy un mejor hijo de Dios, no tiene valor alguno ante los ojos de Dios. Si guardar el sábado me hace sentir mejores que los católicos y los protestantes y todos aquellos, y me da un sentido de, ahora sí, yo ya soy un hijo de Dios, entonces estás perdido porque estás confiando en ti mismo. Ese es el engaño de la carne, que la carne busca no confiar en el Espíritu, no confiar, poner tu fe en Jesús, sino que poner tu fe en lo que tú estás haciendo. Y es ¿cómo se llama? Estas dos realidades están tan cerca la una de la otra que es muy fácil ser engañados. Si el levantarte en la mañana a orar, a leer la Biblia, te hace sentir bueno, entonces caíste, pues. Te estás confiando en ti mismo. Te estás midiendo por tus propias obras. ¿Fijas lo que estamos hablando? La carne busca la supremacía. Y tú esa batalla siempre la vas a buscar. El sentirte mejor que los otros. Dice que Dios odia eso. ¿Y cuánto de eso hay dentro de la iglesia? Cuando, por ejemplo, hablamos, ok, el conservador habla del presidente de la conferencia general que ha cometido errores, o el presidente de la asociación. Y dentro de yo, de mí, eso me hace sentir mejor. Es abominación ante los ojos de Dios. Tu pecado es más grande que a lo mejor el error que cometió el líder. Que la carne es muy engañoso, más dice, el corazón es engañoso sobre todas las cosas. ¿Y quién lo conocerá? Por eso no hemos de juzgar, porque en el juicio al otro nosotros nos estamos sintiendo superiores sobre que ellos. Y tú dices, no, pero es que no es así, yo simplemente, no, 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 es que inconscientemente tú le estás dando comida a tu carne para que tu carne se sienta mejor, que tome un sentido de fortaleza en el error del otro. Entonces, ahí se encuentra la batalla en la cual los Gálatas han caído, están siendo derrotados. La carne está creciendo y apoderándose. Entonces, pues ellos pueden llegar a tener un cristianismo basado en la carne. ¿Y cuántos hay? Todos han caído. La Iglesia Católica cayó en eso, el protestantismo cayó por eso, y la Iglesia Adventista se está peleando la batalla por eso mismo. El yo muere. ¿Para qué nosotros morimos? Morimos para no confiar en nosotros. Si yo estoy muerto, yo no puedo hacer obras. Mis obras deben ser el resultado del Espíritu Santo viviendo en mí. No yo, mas vive Cristo en mí, el apóstol Pablo les dice a los Gálatas. Entonces, la vida cristiana, el yo debe ser constantemente enterrado, constantemente crucificado, constantemente muerto. Y esto no es tan solo en lo que aquello que está abiertamente malo, sino que está en las cosas en quien yo confío, qué me hace sentir bien, a quién amo, de quién me encanta hablar. Es una batalla sutil, pero se debe batallar, hermanos, si no vamos a ser engañados. Por eso el apóstol Pablo le desvela a los Gálatas la naturaleza de su conflicto.
Y la naturaleza del conflicto es el espíritu contra la carne. Ellos recibieron el espíritu, fueron crucificados con Cristo, tienen una experiencia real a la cual ellos pueden mirar y decir, uy, sí, mira, caímos de esto porque ellos tienen una experiencia real. Pero ¿qué pasa con el adventista que no ha tenido aquella experiencia? Que fueron traídos por, ok, le estudiaron 20 estudios bíblicos y porque ya estudiaron los 20 estudios bíblicos, le pusieron los cositos, ya puede ser bautizado, lo bautizaron, de ahí se olvidaron de él, ahora está en la iglesia, pero sigue siendo un ser humano no convertido, totalmente carnal, pero está dentro de la iglesia. Él no tiene la ventaja del Gálata que le diga el apóstol Pablo, miren, ustedes ya se encontraron con Cristo crucificado, ustedes fueron llenos del Espíritu Santo. Miren para atrás. ¿Dónde fue? ¿Cómo fue que pasó eso? ¿Por la fe o por las obras? Entonces, si tú no has tenido esta experiencia, tu primera labor es buscar aquella experiencia de tener un verdadero encuentro con Cristo para llegar a amarlo de todo corazón. Muy bien, lo dejamos ahí porque ya se pasó la hora. ¿Hay alguna pregunta? Sí, pastor. Em, yo le agradezco a Dios haber tenido esa experiencia porque para mí fue realmente un enamoramiento increíble. Pero digo, cómo ayudar a esas personas que, que no han, no sé, que no han tenido esa experiencia? ¿Cómo, no sé, qué se puede hacer? Mira, lo mejor que se puede hacer uno es que los sermones en la iglesia sean cristocéntricos, se eleve la cruz, que se busque Ujú. llevar al pecador a los pies de la cruz. En nuestras conversaciones hemos de exaltar a Cristo. Si ellos dan la oportunidad de poder estudiar la Biblia, pero en vez de estudiar profecía, de estudiar el plan de la salvación, estudiar el carácter de Dios, estudiar el papel de la cruz, de la muerte de Cristo y llevarlos a que tengan un encuentro personal con Jesús. La necesidad más grande de Iglesia Adventista no es profecía, a pesar de que es tan importante. Y ustedes saben que a mí me encanta la profecía. Pero la necesidad más grande de la Iglesia Adventista es tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que debiera estarse predicando hoy? Exaltar a Cristo crucificado ante los ojos del pecador. En todo sermón, que Cristo sea exaltado para que el pecador se encuentre con su Salvador. Y ya Wow. vemos que incluso el convertido corre el riesgo de perder aquella experiencia. Por eso el sábado en el Antiguo Testamento, todos los días habían dos sacrificios que eran garantizados, mañana y noche. Pero el sábado habían dos sacrificios de la mañana y dos sacrificios vespertinos. ¿Qué nos dice eso? Que el sábado debe exaltarse a Cristo más, como el crucificado, más que todos los otros días. Entonces, cuando vamos a la iglesia, cuando se predica, Cristo tiene que ser exaltado. Cristo tiene que ser elevado para que el ojo del convertido y del no convertido se vuelva a centrar en Jesús. Amén. Gracias, pastor. Muy bien, oremos y terminamos, si no hay otra pregunta. Oremos. Padre maravilloso, queremos agradecer de corazón la carta abierta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas y a través de ella nos escribe a nosotros y tu voz nos habla, Señor. Si estos Gálatas que fueron convertidos, Señor, bajo el ministerio de Pablo, más grande de los apóstoles, y fueron engañados, cayeron bajo el dominio de la carne nuevamente, Padre, estaban a punto de negar a Jesús y caer de la gracia. ¿Cuánto más nosotros necesitamos, Señor, tener una experiencia verdadera? Y cuidar aquella experiencia, vivir por fe en Cristo Jesús, no confiar en nosotros mismos ni una pizca, Señor. Queremos pedirte por Jesús, Padre, que cada uno de nosotros experimentemos a Cristo diariamente, que caigamos a los pies de la cruz y seamos crucificados con Él todos los días, Señor, que seamos rebautizados por el Espíritu Santo todos los días. Y así, Señor, tengamos una experiencia en la cual la verdad es un principio activo en nuestras vidas, que nos está cambiando, haciendo obedientes, llenándonos de amor y de fe por ti, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, un abrazo para todos.
Gracias, Pastor. Un Bendiciones. abrazo, No, Melissa, a los pastor. niños. Gracias, pastor. Amén. Chao, chao. Gracias, Chao, Pastor. chao.